El restaurante bullía con su habitual prisa matutina, pero para Claire Beston era solo otro turno agotador. Las propinas eran bajas, las facturas se acumulaban y los gastos médicos de su madre la estaban ahogando. Forzó una sonrisa mientras se acercaba al último cliente en la mesa 7, un director ejecutivo multimillonario, James Callaway, un hombre cuyo rostro adornaba las portadas de las revistas, pero mientras le servía el café, sus ojos se fijaron en algo que le hizo detener el corazón. Tatuado en su antebrazo en elegante cursiva era un nombre, el nombre de su madre. La respiración de Claire se aceleró, su pulso latía con fuerza, nunca había conocido a este hombre antes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el nombre de su madre estaba permanentemente tatuado en su piel? Antes de que comencemos, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traer historias más poderosas. Ahora comencemos. Claire Beston se movía entre las mesas balanceando una bandeja de tazas de café y platos con la facilidad de alguien que ha sido camarera durante demasiado tiempo. La prisa matutina en Mel's Diner era la misma de siempre, clientes impacientes, pedidos de café interminables y propinas apenas suficientes para cubrir una sola compra, pero hoy el agotamiento de Claire pesaba más de su madre. Las facturas habían llegado la noche anterior. Una pila de sobres exigiendo dinero. No tenía el número al final de la factura, lo que le hizo apretar el pecho. Un recordatorio de que no importaba cuánto trabajara, nunca era suficiente. Puso una sonrisa cansada y se dirigió a la mesa 7. Un hombre estaba sentado solo, vestido con un traje caro que parecía fuera de lugar en un pequeño pueblo. Un restaurante como este, James Callaway. Su rostro había estado en la portada de Forbes más veces de las que podía contar. Un director ejecutivo multimillonario cuyo negocio abarcaba imperios. Claire apenas entendía. Solo había visto a hombres como él en la televisión o en revistas, nunca en una cabina en Mel's. Revolviendo azúcar en su café como una persona común. Alcanzó la cafetera y rellenó su taza mientras sus ojos se posaban brevemente en su antebrazo y luego se quedó sin aliento. El nombre de su madre estaba tatuado allí, no solo el nombre, sino la ortografía exacta, la forma única en que su madre siempre lo había firmado, Eleanor Beston, en delicada cursiva. El corazón de Claire latía con fuerza en su pecho. Su agarre se apretó alrededor de la cafetera mientras su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. Tenía que haber una explicación. Alguna razón por la cual el hombre de negocios más poderoso del país tenía el nombre de su madre tatuado en su piel, pero nada tenía sentido. James Callaway debió haber sentido su vacilación porque levantó la vista. Sus agudos ojos azules se encontraron con los de ella, estudiándola con silenciosa curiosidad. Rápidamente apartó la mirada, obligándose a moverse como si nada pasara, pero sus manos temblaban cuando dejó el cheque. Necesitaba preguntar, necesitaba saber, pero, ¿cómo empezó esa conversación? Dio un paso atrás, el pulso acelerado. Su madre nunca había mencionado conocer a alguien como James Callaway. No había una conexión lógica entre ellos, pero ese tatuaje no era una coincidencia, no podía serlo. Tragarse el nudo en la garganta. Claire se obligó a hablar. Señor, lo siento si esto es demasiado personal, pero ¿por qué está tatuado el nombre de mi madre en su brazo? En el momento en que las palabras salieron de sus labios, el silencio cayó entre ellos. James Callaway no reaccionó de inmediato, no pareció sorprendido ni confundido, en cambio, dejó su taza de café con cuidado, su expresión ilegible durante un largo momento, no dijo nada y finalmente la miró. Su voz era tranquila y firme. ¿Sabías que Eleanor Beston? El estómago de Claire dio un vuelco cuando dijo que el nombre de su madre no era como alguien. Escucharlo por primera vez no era como un extraño repitiendo palabras de un tatuaje, era como alguien recordando a alguien que la había conocido. El pulso de Claire rugió en sus oídos, esto era imposible, no había forma de que su madre hubiera sido parte del mundo de James Callaway, era una maestra de escuela jubilada, una mujer que había pasado toda su vida en este pueblo. Ella es mi madre. Claire susurró. Algo cruzó por el rostro de James Callaway, sorpresa, incredulidad y luego algo más, algo mucho
Más profundo por primera vez su mirada se suavizó. Necesito que te sientes, dijo. Hay algo que no sabes. La respiración de Clay llegó en ráfagas cortas e irregulares. Cada instinto le dijo que lo que fuera que estuviera a punto de decir iba a cambiarlo todo. Ella retiró la silla frente a él, sus manos húmedas mientras se agarraba al borde de la mesa. James respiró hondo mirando él. Tatuaje en su brazo por un largo momento antes de volver a hablar. He estado esperando este momento durante mucho tiempo. Los dedos de Claire se apretaron alrededor del borde de la mesa mientras miles de preguntas corrían por su mente. Como un multimillonario como James Calewa conocía a su madre porque era su nombre tatuado en su brazo y porque miraba a Claire como si fuera la respuesta a algo que había estado buscando. James exhaló lentamente, su expresión ilegible. Era un hombre que comandaba salas de juntas, que tomaba decisiones millonarias sin dudarlo, pero en este momento parecía casi vacilante. Tu madre, empezó su voz más baja ahora. No era solo el Anar Beston, para mí era alguien a quien le debía la vida. La respiración de Claire se contuvo. Eso no tenía ningún sentido. Su madre era maestra de escuela, una mujer que había pasado años calificando papeles, cocinando la cena y asegurándose de que Claire tuviera todo lo que necesitaba. Nunca había mencionado conocer a un multimillonario y mucho menos salvarle la vida. Estás equivocado, dijo Claire rápidamente. Mi madre ha vivido en esta ciudad toda su vida. Nunca se suponía que estuviera aquí. James interrumpió suavemente. Y yo tampoco. Claire frunció el ceño, su corazón latía con fuerza. El peso de sus palabras hizo que su estómago se revolviera. Había esperado alguna extraña coincidencia, tal vez una conexión distante, pero esto se sentía demasiado grande. James miró alrededor del restaurante como para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. El sonido de tazas de café tintineando y una charla distante llenó el aire, pero en ese momento sentí como si el mundo se hubiera reducido a solo ellos dos. No siempre era James Calewa. Él admitió. ¿Y tu madre? Ella no era. Siempre era Eleanor Beston. Claire negó con la cabeza. Eso no tiene sentido. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Lo tendrá, pero necesitas escuchar con atención. Se inclinó hacia adelante. Sus penetrantes ojos azules se clavaron en los de ella. Hace 35 años, tu madre me salvó la vida. Yo era un fugitivo, un niño sin ningún lugar a donde ir, sin futuro, sin esperanza. Me encontró en las calles, hambriento, desesperado, e hizo algo que nadie más había hecho jamás. Me ayudó. La garganta de Claire se tensó. Me acogió. James continuó. Su voz estaba cargada de algo que Claire no pudo nombrar. Me dio comida. Me dio un nombre y por un tiempo me dio un hogar. Claire no podía respirar. Su madre nunca le había dicho nada de esto. Eso no es posible. Ella susurró. Mi madre me lo habría dicho. James negó con la cabeza. Número. Ella no lo habría hecho. El silencio se extendió entre ellos, cargado de verdades no dichas. Las manos de Claire temblaron mientras procesaba sus palabras. Su madre siempre había sido amable. Siempre le enseñó a Claire a ayudar a los necesitados, pero a acoger a un extraño para cambiar su vida tan completamente que aún llevaría su nombre en su piel décadas después. ¿Por qué? Claire finalmente preguntó. ¿Por qué mantendría esto en secreto? La expresión de James se ensombreció. Porque ella me estaba protegiendo. El estómago de Claire dio un vuelco, por lo que James dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Hay cosas sobre mi pasado, cosas sobre su pasado que no puedo contarte aquí. Miró alrededor del restaurante de nuevo. La tensión se apoderaba de sus rasgos. Todavía no. El pulso de Claire latía con fuerza. Había mucho más. Ven conmigo, James, dijo su voz firme, pero no desagradable. Necesito mostrarte algo. El primer instinto de Claire fue decir no. Esto era una locura, pero algo en lo profundo de ella susurró que esto no era una mentira, no era una broma elaborada, esto era real, y si se iba ahora puede que nunca supiera la verdad. ¿A dónde vamos?, preguntó su voz apenas por encima de un susurro. James se quedó dejando un billete nuevo de 100 pesos sobre la mesa. En algún lugar que tu madre nunca quiso que vieras. Claire dudó por un momento, mirando fijamente el billete de 100 pesos sobre la mesa como si fuera una prueba de que todo este momento era real. Cada instinto en ella le decía que tuviera cuidado. Acababa de conocer a James Calewa y ahora él estaba pidiéndole que saliera del restaurante con él para descubrir alguna verdad desconocida sobre su madre. Pero luego pensó en el tatuaje del nombre de su madre de forma permanente, tatuado en su brazo. Nadie hacía eso por alguien insignificante. Sus manos se sentían inestables mientras agarraba su bolso y se deslizaba fuera de la cabina. James no dijo nada, pero había algo en la forma en que la esperaba.
como si supiera que ella lo seguiría, y tal vez esa era la parte más extraña. Claire no tenía una razón real para confiar en él, pero una parte de ella sí. Salieron, el cálido aire de la tarde los envolvía, las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, pero James la condujo a un elegante auto negro estacionado junto a la acera. El conductor, un hombre de unos 40 años con ojos penetrantes, asintió a James antes de abrir la puerta. «Clase de tubo. ¿A dónde vamos?» James señaló el auto. «En algún lugar que necesites ver». Su pulso se aceleró. «Eso no es una respuesta». James suspiró, frotándose la mandíbula con una mano. «Es un lugar ligado al pasado de tu madre y al mío. Responderá a tus preguntas». Claire miró hacia la calle. Podría darse la vuelta, regresar al restaurante y fingir que nada de esto sucedió. Pero ella sabía que no lo haría. Necesitaba saber. Sin otra palabra se deslizó dentro del auto. James la siguió y el conductor se alejó de la acera. El silencio se extendió entre ellos mientras la ciudad pasaba fuera de la ventana. Claire le echó un vistazo a James. Él parecía sumido en sus pensamientos, su mirada fija en algún punto distante más allá del horizonte. Finalmente ella habló. «Cuéntame sobre mi madre, la verdadera historia». «James», exhaló ella, «era la persona más fuerte que he conocido. Cuando la conocí yo no era nada, un niño asustado sin futuro. Ella me dio comida, refugio y una razón para creer que podía ser más». Claire tragó saliva. «¿Por qué nunca me habló de ti?» La mandíbula de James se tensó porque quería protegerte de la verdad. Un escalofrío recorrió a Claire. La verdad sobre que James dudó y luego se giró para mirarla. «Tu madre no era solo una maestra de escuela, Claire, era alguien que se hizo un enemigo poderoso, y ese enemigo nunca dejó de buscarla». El estómago de Claire retorcido, quien los labios de James presionaron en una delgada línea. «Un hombre que arruinó vidas por deporte, un hombre que me lo quitó todo». La respiración de Claire se atascó. «Él todavía está ahí afuera, ¿no es así?» James no respondió de inmediato, solo miró ella, y en ese silencio Claire supo que el auto disminuyó la velocidad girando hacia una carretera aislada, árboles alineados a ambos lados, sus siluetas oscuras extendiéndose en la noche. Finalmente se detuvieron frente a una propiedad cerrada. El conductor presionó un botón y las puertas se abrieron con un crujido. El corazón de Claire latía con fuerza. No tenía idea de en qué estaba a punto de entrar, pero sabía una cosa: su madre había vivido una vida de la que nunca habló, y ahora Claire estaba a punto de descubrir porque el auto pasó por las puertas de hierro, los faros cortando a través de la espesa oscuridad mientras se acercaban a una extensa finca. La respiración de Claire se quedó atrapada en su garganta. La mansión frente a ella no se parecía en nada a lo que había visto nunca. Altas columnas de mármol, enormes ventanas de vidrio que reflejaban el cielo nocturno, y un aire de poder silencioso que le envió un escalofrío a través de ella. Esta era riqueza más allá de cualquier cosa que pudiera comprender, pero porque James la había traído aquí, que tenía que ver este lugar con su madre. El auto se detuvo frente a la entrada. El conductor salió primero abriendo la puerta para James. Claire vaciló, sus dedos apretando alrededor de la correa de su bolso. Cada instinto le gritaba que se diera la vuelta para correr antes de que ella enredada en algo que no entendía, pero luego pensó en su madre, la vida de la que nunca había hablado, el secreto que había enterrado. Claire se obligó a salir. El aire de la noche estaba denso con el aroma de hierba recién cortada y algo más, algo vagamente familiar, aunque no podía ubicarlo. James caminó delante, sus pasos confiados mientras la conducía hacia las enormes puertas dobles. Miró hacia atrás. «¿Estás a salvo aquí?» No estaba segura de creerle, pero lo siguió de todos modos. Las puertas se abrieron sin un sonido, revelando un interior que era tan grandioso como el exterior: techos altos, candelabros intrincados, una escalera de mármol que giraba hacia un segundo piso, pero lo que llamó la atención de Claire fue el enorme retrato que colgaba sobre la chimenea. Su madre. La respiración de Claire se quedó atrapada en su garganta. Era una pintura al óleo más grande que la vida, capturando cada detalle del rostro de su madre, la suave amabilidad en sus ojos, la determinación en su expresión. Pero ¿por qué estaba aquí? ¿Quién lo había pintado? Se giró hacia James. «¿Qué es esto?» James se acercó, sus ojos fijos en el retrato. «Esta casa pertenecía a tu madre». El estómago de Claire dio un vuelco. «Eso es imposible, mi madre nunca tuvo dinero como este». James se giró hacia ella, su expresión ilegible. «Porque lo dejó todo, se alejó de esta vida». Claire se sintió mareada porque James dudó en protegerte. Las manos de Claire temblaron por lo que James exhaló. «Del hombre que le quitó todo, el hombre que intentó destruirla». Ella sabía que mientras se quedara él nunca se detendría, así que se fue. Construyó una nueva vida lejos de todo esto. El corazón de Claire latía con fuerza. «¿Quién es él?».
La mandíbula de James se tensó. Su nombre es Victor Langston y todavía te está buscando. Claire sintió que el suelo se movía debajo de ella. James asintió. Tu madre fue la única persona que alguna vez se le enfrentó y ahora que se ha ido eres la última conexión con la vida que intentó borrar. Claire negó con la cabeza. Eso no tiene sentido. Solo soy una camarera. No tengo nada que ver con nada de esto. La mirada de James se oscureció. Tienes más que ver con esto de lo que crees y si no actuamos rápido te encontrará. Un miedo frío se apoderó de Claire. Había venido aquí buscando respuestas, pero solo había encontrado más preguntas. ¿Quién era Victor Langston? ¿Qué le había hecho a su madre y por qué después de todos estos años seguía buscándote? Su única cosa estaba clara. Su vida ya no era solo suya. Claire sintió como si las paredes de la mansión se cerraran a su alrededor. El aire era denso y sofocante mientras trataba de procesar las palabras de James. Victor Langston, un nombre que nunca había escuchado antes, pero que ahora tenía un peso aterrador. Quería creer que James estaba equivocado, que esto no tenía nada que ver con ella, pero en el fondo algo le decía que tenía razón. La forma en que su madre siempre la había mirado por encima de él. Hombro el miedo inquebrantable en sus ojos cada vez que Claire le preguntaba sobre el pasado, la vida que habían vivido, siempre luchando, nunca conformándose. Todo había sido para permanecer ocultos. Tragó saliva con dificultad. ¿Qué quiere de mí? La expresión de James era sombría. Influencia, venganza. Pasó años tratando de romper a tu madre para quitarle todo, pero ella se negó a inclinarse ante él. Eres la última pieza de ella. Todavía puede lastimar el estómago de Claire. Se revolvió. Quería correr para escapar de esta pesadilla, pero no había a dónde ir. Ya estaba en el centro de ella. James dio un paso más cerca. Escúchame, no tenemos mucho tiempo. Langston te ha estado buscando desde que tu madre falleció. Él cree que sabes algo. Ella negó con la cabeza, el pánico aumentando en su pecho. No sé nada. No tenía idea de nada de esto hasta esta noche. La mandíbula de James se tensó. Eso no le importa. Vendrá por ti de todos modos. La respiración de Claire se volvió superficial. No podía creer que esto fuera real. Hacía solo unas horas que había estado esperando mesas, preocupándose por las propinas y el alquiler. Ahora le decían que un hombre poderoso quería casarla. Sus manos se apretaron en puños. ¿Qué se supone que debo hacer?, susurró. La mirada de James se clavó en la de ella. Quédate aquí, esta casa está protegida. Nadie puede entrar a menos que yo lo permita. Miró a su alrededor, observando los grandes muros, las cámaras de seguridad, el tamaño del lugar. Se sentía como una fortaleza, pero incluso las fortalezas podrían caer. No puedo esconderme para siempre, dijo. James dudó como si sopesara sus palabras cuidadosamente. Hay otra opción. No esperamos a que Langston venga a ti. Primero vamos a él. El corazón de Claire dio un vuelco. ¿Te refieres a enfrentarlo? James asintió. Nos adelantamos a él. Averiguamos qué quiere. Tomamos el control de la situación antes que él. Claire no podía creer lo que estaba oyendo. Eso es una locura. Es poderoso y peligroso. Los ojos de James se oscurecieron tanto. ¿Soy yo por primera vez? Claire se dio cuenta de que James no era solo un director ejecutivo multimillonario. Había algo más debajo de la superficie, algo frío y calculador. No sabía cuál era su conexión con su madre, pero una cosa estaba clara. Estaba dispuesto a protegerla. ¿Por qué me ayudas?, preguntó. James dudó por un momento. Porque le debo a tu madre más de lo que jamás podré pagar. Me salvó una vez, ahora es mi turno. La respiración de Claire se quedó atrapada en su garganta. Había tanto que todavía no entendía, pero una cosa era segura. Su madre había estado huyendo de algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado y ahora era el turno de Claire de enfrentarlo. Respiró hondo, reprimiendo el miedo. Muy bien, ¿qué hacemos ahora? Los labios de James se presionaron en una delgada línea. Tendemos una trampa y nos aseguramos de que Victor Langston nunca te vuelva a amenazar. Un escalofrío recorrió la columna de Claire. Ya no había vuelta atrás. Claire estaba sentada en el estudio con poca luz. Su mente corría mientras James exponía el plan. Cada fibra de su ser le decía que esto era una locura. Ir tras un hombre como Victor Langston era como caminar directamente hacia la boca del lobo. Pero, ¿qué opción tenía? Esconderse no lo haría desaparecer. Correr solo la haría parecer débil. Si su madre hubiera pasado su vida luchando por mantenerla a salvo, entonces Claire tenía que ser lo suficientemente fuerte como para terminar lo que se había empezado.
James se inclinó sobre el escritorio. Sus ojos penetrantes se clavaron en los de ella. Tenemos que hacerle creer que tienes algo. Él quiere algo lo suficientemente valioso como para que se revele. Clare frunció el ceño, pero no sé. Ni siquiera sé qué es. Después de que James exhalara lentamente, no importa. Lo que importa es hacerle creer que sí. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Estaban entrando en territorio peligroso. ¿Cómo? Preguntó vacilante. James abrió un cajón y sacó una elegante carpeta negra. La deslizó hacia ella. Tu madre era inteligente antes de desaparecer. Dejó atrás archivos encriptados. Registros financieros, tratos comerciales, evidencia de transacciones ilegales. Nunca me dijo dónde los guardaba, pero sé que existen. El pulso de Clay se aceleró. ¿Y crees que Langston quiere esos archivos? James asintió. Los ha estado buscando durante años. Si cree que los tienes, vendrá a ti en tus términos. Sus dedos se cernieron sobre la carpeta. ¿Y qué pasa cuando se da cuenta de que no? La expresión de James se volvió fría para entonces. No importará, Clay tragó saliva con dificultad. Esto no era solo un juego, estaban provocando a un hombre que destruía vidas sin dudarlo, pero mientras el miedo la carcomía otra emoción emergió. Ira. Él le había quitado todo a su madre, ahora quería llevársela también. Ella no dejaría que eso pasara. Enderezó los hombros. Muy bien, ¿cómo empezamos? James miró su reloj. Enviamos un mensaje, una filtración cuidadosamente elaborada, algo sutil pero suficiente para llegar a los oídos correctos, Clare observó. Mientras él escribía rápidamente en su computadora portátil, sus movimientos precisos y calculados en minutos, el mensaje fue enviado a una miga de pan para que Langston la siguiera. Ahora esperaban las horas, se arrastraban, la tensión espesa en el aire. Clay caminaba por la habitación, cada sonido hacía que su corazón latiera con fuerza. Entonces, justo cuando amaneció, el teléfono de James vibró. Él miró la pantalla, apretando la mandíbula. Funcionó. Clare corrió a su lado leyendo el mensaje por encima de él. Hombro era una sola línea de un número desconocido. Tenemos que hablar. Los ojos de James se encontraron con los de ella. Él mordió el anzuelo. Un escalofrío recorrió su columna. Este era el momento que habían estado esperando. James se puso de pie agarrando sus llaves. Prepárate, nos vemos con él en una hora. La respiración de Claire se entrecortó. Ya no había vuelta atrás.